Hoy tenemos la presencia del doctor Osvaldo Chacón Rojas. Quiero felicitarlo, independientemente de todo. Él fue mi profesor en la maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad, de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas, y la verdad fue una grato encuentro académico, y todavía tengo algunos recuerdos sobre cómo nos platicaba el doctor la vida de Sócrates y de los grandes pensadores eh, que nos han antecedido. Bueno, hoy hablaremos de los derechos humanos desde el punto de vista de los derechos políticos y sociales. Tenemos la presencia, como dije, del doctor Osvaldo Chacón Rojas. Voy a decir algunas cosas referentes a su hoja de vida, muy sencillas. Él es doctor en teoría política de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas. Es presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas, ponente en foros nacionales e internacionales relacionados con materia electoral. Dentro de sus publicaciones destacan Dinero, del crimen organizado y fiscalización electoral, Políticos incumplidos y la esperanza del control democrático, y el informe de labores de funcionarios públicos y la garantía de equidad en las contiendas. Actualmente es consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. También ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores por mucho tiempo, lo cual habla muy bien de su calidad, no solamente humana, sino académica. Doctor Osvaldo Chacón Rojas, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y del CECOSICE. Estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, mi querido director. Va una felicitación recíproca también. Mi reconocimiento a tu historia. Me dio mucho gusto saber que ahora es el director del CECOSICE. Seguramente viene una muy buena época académica para esta institución. Sí, nos escuchamos y nos vemos, ¿verdad? Sí, claro, muy bien. Muchas gracias por tus palabras, mi querido amigo y profesor. Para empezar, podríamos señalar por qué los derechos políticos deben ser considerados como derechos humanos, porque hace mucho tiempo a los mexicanos no nos habían dado esa oportunidad de establecer como un derecho humano el derecho político, inclusive nuestra institución tradicional, que es el juicio de amparo, era improcedente, como lo sigue siendo actualmente en materia electoral. Pero ¿por qué los derechos electorales pueden ser considerados como derechos humanos o son derechos humanos? Bueno, antes que nada te agradezco esta pregunta detonadora para la reflexión de estos temas, ¿eh? Y creo que es importante que entendamos qué son los derechos políticos para entender por qué sí son derechos humanos y son derechos fundamentales. Los derechos políticos es aquel conjunto de condiciones que hace posible que la ciudadanía pueda participar en el espacio público, ni más ni menos, ¿ah? Y de acuerdo a lo que ha señalado no solamente la doctrina, sino también señalan las propias convenciones y la propia normatividad local, estos derechos forman parte del gran catálogo de derechos fundamentales porque resultan esenciales para el cumplimiento de los otros derechos que son básicos. Por eso se consideran derechos de la misma generación, junto con los derechos civiles, junto con el conjunto de libertades fundamentales. ¿Puede realizarse plenamente una vida de libertades si no existe democracia? La respuesta es no. Y esto es lo que han reconocido las convenciones. Solamente la democracia representativa, como modelo de gobierno, es aquella que permite, pues, generar las condiciones propicias para garantizar los derechos humanos, las libertades básicas. Por eso son derechos fundamentales. Existe toda un reconocimiento en las convenciones de la jurisdicción que tiene, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer estos derechos, porque son reconocidos como derechos fundamentales, ¿verdad?
Sí, Quizás el caso más famoso fue el de Jorge el Güero Castañeda, recuerdan, ¿no? El sí, del 2006, que quería ser candidato a la presidencia, se le negó, y ese asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una resolución que en su momento obligó al Estado mexicano a reformar su constitución y sus leyes para permitir que aquellos ciudadanos que quieren hacer valer su derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser votados, puedan hacerlo al margen de los partidos políticos, ¿no? Y por eso se reconocieron constitucionalmente en México las candidaturas independientes, ¿no? Entonces, el catálogo de derechos políticos contempla el derecho a votar, el derecho a ser votado, son derechos que están circunscritos a ciertas condiciones. Por ejemplo, que se cumpla la condición de ciudadanía, de nacionalidad, perdón, ¿verdad? Es decir, hay restricciones que son válidas, son justificables, o el tema de la edad, por ejemplo, ¿no? Pero también está el derecho de petición, el derecho a la consulta, el derecho de asociación con fines políticos, y estos son los derechos que ahora en esta emergencia que estamos viviendo, ¿verdad?, constituyen todo un desafío para garantizar. Ha habido un cambio cualitativo, no de ahora, ¿no? Sino que ya viene evolucionando. ¿Cuál sería la perspectiva de cuando el Estado acaparaba el poder, acaparaba los procesos electorales, llegando a situaciones de la frase contundente, se nos cayó el sistema? Ahora a realizarlo con instituciones independientes, autónomas. ¿Cómo podríamos catalogar esa evolución o ese tránsito de regresarle a los ciudadanos ese proceso de legitimación de nuestras autoridades? Bueno, hay que decir que la democracia representativa necesita cumplir con ciertos requisitos que están reconocidos no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, las elecciones tienen que ser libres, auténticas, el voto tiene que ser secreto, ¿no? Tiene que garantizarse la autonomía de las autoridades electorales, en fin, son principios que están reconocidos, incluso, insisto, en la normatividad y en los propios tratados que ha firmado el Estado mexicano. Y ahora existen vías para hacerlo valer y para hacerlo posible, para garantizarlos que antes no existían, ¿no? México en particular, como sabemos, los partidos políticos han existido desde que México se independizó, ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX. Lo que pasa en la mayor parte de nuestra historia, las cuestiones políticas no se han definido en la lucha democrática, ¿ah?, sino se ha definido por otras vías. Y durante gran parte del siglo XX, ¿ah?, donde la democracia electoral se reconoció constitucionalmente como la vía para integrar nuestros espacios de representación, pues no estaban dadas las condiciones para que hubiera este margen de libertades y sobre todo de pluralidad partidista. Es a raíz de una serie sucesiva de reformas constitucionales que se fue haciendo posible este derecho, materializar este derecho y esta pluralidad política partidista. Yo creo que la reforma más importante, la que detonó esto, fue la famosa LOPE, la famosa reforma de Reyes Heroles en 1977, una reforma que fue consecuencia de dos cosas, ¿eh? Una, en los años 70 se incrementó de manera considerable el número de grupos que querían hacer política, pero no creían en la vía institucional, no creían en las reglas, y por lo tanto optaron por la vía subversiva, y ahí que se buscó una reforma que incentivara a estos grupos políticos a dejar las armas, a dejar las vías no institucionales y a participar con base a las reglas establecidas. Por ejemplo, en la reforma de 1977 se reconoció el registro condicionado o el preregistro de aquellas organizaciones que querían ser partidos políticos. No se les pedía que fueran partidos que cumplieran los requisitos para ser partidos antes del proceso electoral, en aras de facilitarles las cosas. A ver, participa como grupo político, ¿verdad? Y si cumples después de las elecciones con cierta cantidad de votos, entonces se te reconoce la calidad de partido político. Es decir, se aligeraron las reglas, se facilitaron las cosas para motivar a que estos grupos dejaran las armas y participaran por la vía institucional. Lo mismo con la representación proporcional que se abrió
se quitaron restricciones y eso permitía que partidos políticos, aunque no ganaran elecciones, tenían espacios asegurados en la Cámara Federal de Diputados. Y el otro factor fue pues que López Portillo compitió solo, ¿verdad? No hubieron otros candidatos porque, insisto, la sociedad civil que no creía en el sistema no tenía los incentivos ni las condiciones para participar en la vía política institucional. Y a raíz de 1977 vimos cómo en México sí se fueron conquistando espacios políticos a las opciones, se fue ampliando una representación plural, que eso vino a consolidarse con la reforma de 1996. Concluye el comentario. Esa reforma fue fundamental porque garantizó que hubiera una bolsa de financiamiento público fuerte para los partidos, pero que se distribuyera de manera proporcional. Lo mismo con el acceso a la radio y la televisión. Eso garantizó que hubiera mayor competitividad electoral. La consecuencia, que en la elección del 97, el PRI ya no tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la oposición ganó el gobierno de la Ciudad de México y la alternancia ahora es una realidad. Claro. Recuerdo ahorita que mencionabas, doctor, que en el tiempo de José López Portillo, pues se tuvo que activar al PSUM, al Partido Socialista Unificado Mexicano, ¿verdad? Para que tuviera cierta rivalidad, porque recuerdo que el PAN no había elegido algún candidato, ¿verdad? Ahora, algo que quisiera agregar también y que a veces cuando hablamos de la evolución de los derechos humanos y se plantea en clase algo que hoy podría ser escandaloso, ¿verdad? Que la mujer no tuviera derechos políticos, porque recordemos que en México, como en casi toda Latinoamérica, la mujer adquiere la calidad de ciudadanía hasta 1953. Y creo que la primera vez que ejerce voto es en el 54, si no mal recuerdo, pero ese avance en la participación democrática, cuando uno le dice a los alumnos, la mujer no tiene ni 100 años de ser ciudadana. Eh, ¿Cómo se vislumbra la participación hoy de la mujer en las elecciones, en las instituciones electorales, doctor? Bueno, mira, esa pregunta da para mucho. Hay que decir que los derechos políticos obedecen a los contextos históricos determinados, ¿no? Cuando surgieron la primera generación de derechos políticos a principios del siglo XIX, cuando surgen los partidos políticos, era un derecho sumamente restringido, muy restringido. En promedio participaba el 10% de la población, ¿eh? No solamente no se permitía el voto a las mujeres, ¿eh? También había que cumplir muchos más requisitos para poder ser ciudadano, tener esa calidad y participar. Por ejemplo, se exigía que las personas tuvieran un trabajo o que tuvieran propiedades, por una simple y sencilla razón. ¿Ah? Estos republicanos o los primeros demócratas modernos partían de la tesis de que el voto, estos derechos deben de ejercerse en plena libertad. Y su razonamiento era, ¿puede alguien que no tiene asegurado el día a día, por ejemplo, dónde vivir o qué comer, puede actuar en libertad? ¿Puede ejercer de manera libre estos derechos? ¿O su participación estaría condicionada a la satisfacción o a la presión de la satisfacción de estas necesidades? Eso fue lo que discutieron en su momento. Y en ese momento primario tomaron la decisión de restringir los derechos. Con el avance de los movimientos sociales que conquistaron derechos a la salud, a la vivienda, al trabajo en el mundo, vino una presión también de las masas, de la sociedad en general, porque se reconocieran sus derechos políticos. Es decir, a ver, no basta con que yo tenga ahora garantizadas mis libertades básicas y tenga garantizados ciertas condiciones sociales para mi subsistencia. Ahora necesito también incidir en la vida pública. Y a eso viene el reconocimiento de los derechos políticos. Costó mucho trabajo en el tema de las mujeres. Las fechas que comento son correctas, ¿no? Y ahora estamos en una fase
donde hemos ido mucho más allá del reconocimiento a sus derechos. Hemos ido consolidando en las reglas y en las leyes una serie de acciones afirmativas para garantizar que lo que el mercado no da, vía estas acciones afirmativas, sí podamos garantizar espacios de representación. Muchos cuestionan por qué mantenemos, por ejemplo, cuotas de representación a las mujeres o el principio de paridad ahora en las listas de candidaturas. No termina de entenderse que en nuestra sociedad no somos iguales y que por la estructura, por la forma como se conforma nuestra sociedad, a veces se generan injusticias, también en el ámbito de la representación política, ¿no? Y a veces desde el Estado se tienen que generar reglas para resolver esos desajustes en términos de representación. Y ahora vemos un principio de paridad que se ha consolidado a favor de los derechos políticos de las mujeres. Muy bien, muy bien. Hay algunas preguntas, voy a decirlas rápidamente y te voy a decir otra pregunta. Dice José Luis Valles, ¿cuáles eran esas otras vías que había en México para elegir a sus representantes, de acuerdo con lo expresado? Juan Carlos pregunta, ¿cómo ha sido la vida política en una ciudad donde está presente la corrupción? Y Pichardo, bueno, la de Pichardo la vamos a dejar para que ahorita que se contesten estas. Y yo no sé si, de acuerdo a estas dos preguntas, pues yo te iba a hacer esta pregunta. ¿Qué tan difícil es realizar las elecciones hoy actualmente en esa coyuntura de las preguntas de los ingredientes de otras vías y de la corrupción? Por favor, doctor. Bueno, las otras vías pues no eran institucionales, ¿no? Habían grupos que estaban convencidos hace unas décadas de que la única posibilidad de acceder al poder era a través de las armas, ¿verdad? Están acreditadas esas acciones y esos movimientos políticos y sociales. Lo que ha sucedido de 1977 para acá es que la convicción de la pertinencia de esas vías cada vez es menor. Lo que observamos es que los distintos grupos políticos y sociales en México cada vez más creen en la vía institucional, participan en las elecciones, ¿verdad? Buscan organizarse para ser partidos políticos y en ese sentido poder incidir en la vida pública. ¿Qué tan complicado es hacer elecciones o desarrollarlas en un contexto de corrupción? Pues por supuesto que es un contexto que no resulta favorable y que no es pertinente. Y estamos obligados a generar instituciones, reglas, procedimientos, mecanismos que nos permitan garantizar la integridad de las elecciones a pesar de ese problema social y cultural que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, ¿con qué se asocia el tema de la corrupción con las elecciones? Pensemos en el abuso que luego se hace o el uso que se hace de recursos que no son permitidos en la ley en muchas campañas. Actores políticos que suelen utilizar recursos de fuente indebida en las campañas. Bueno, hay mecanismos que se han venido generando y diseñando para tratar de atajar ese flagelo y que entonces no tengan un impacto en el resultado de las elecciones. El hecho de que hay una bolsa de dinero público importante y que se distribuya de manera proporcional entre los partidos tiene como propósito restar incentivos a los actores que buscan acceder a esos recursos para tratar de ganar elecciones. Hay reglas de topes de gasto, ¿verdad? Restricciones respecto al origen de los recursos que están perfectamente establecidas en la normatividad. Pensemos también en otra asociación común al tema de la corrupción en elecciones, la famosa compra de voto o el clientelismo que suele presentarse. Es una realidad, no la podemos ocultar y tampoco la vamos a poder evitar porque está vinculada estrechamente a las condiciones estructurales de nuestra sociedad. Juan Jacobo Rousseau, cuando propuso en su teoría del contrato social, señalaba que para que la democracia sea posible, nadie puede tener tanto dinero que tenga la posibilidad de comprar la voluntad de alguien y nadie puede tener tampoco
que tenga la necesidad de vender su voluntad a alguien. Esos problemas estructurales no los vamos a resolver, por lo menos no pronto. Eso es lo que aspiramos muchos. Yo esperaría que la mayoría, ¿verdad? Pero van a estar ahí. Las diferencias sociales, económicas en nuestra sociedad van a estar ahí y tenemos que lidiar con ello. Es un tema que está presente, que hay mecanismos para poder atajarlo, son complicados porque muchas veces no hay denuncias o no se presentan los elementos de prueba necesarios para poder acreditar una responsabilidad. Por ejemplo, acreditar circunstancias de tiempo, modo, lugar. Y a veces no hay denuncia porque quien recibe un saco de frijoles para apoyar a alguien, pues no está enojado, está contento, ¿no? Ahora bien, fíjense, hay muchos indicadores que nos hacen suponer que a pesar de que esas malas prácticas están ahí, en muchas ocasiones no resultan determinantes en el resultado de elecciones. No siempre el que tiene más dinero o el que tiene a su favor programas asistenciales va a ganar elecciones. Les doy un indicador en concreto. De 2014 para acá, que fue la última reforma constitucional en materia electoral, en casi el 70% de las elecciones que han habido en este país, casi el 70%, han habido alternancias, es decir, han ganado las elecciones partidos distintos a los que gobernaban. ¿Cómo podemos o debemos de interpretar eso? ¿No? Porque uno pudiera suponer que si los que están en el ejercicio del poder son los que tienen a su alcance los programas, las despensas y este tipo de canonjías que luego soportan redes clientelares, pues siempre van a ganar elecciones, ¿verdad? Si esas cuestiones determinaran los triunfos y las derrotas, pues no hubieran alternancias, siempre ganaran los que están en el poder. Los números nos están diciendo otras cosas, que sí ha habido cada vez una mayor conciencia de la ciudadanía en este país, no importando su clase social, de que el voto es libre y secreto y no se puede condicionar por este tipo de circunstancias, ¿no? No sé si quieras, mi querido Alfonso, que atienda lo que planteaste o Sí. seguimos y lo abordo en otra intervención. Bueno, nos pregunta ¿Sí? para... ¿Lo abordo? Bueno. Sí. Nos para darle... Ajá. Adelante. Sí, para darle continuidad a las preguntas de los asistentes, ¿verdad? Aquí nos pregunta Pichardo, ¿un modelo de democracia participativa permitiría una mejor aplicación de los derechos mínimos? Es decir, la democracia... Yo creo que sí. A ver, el contexto democrático facilita, por supuesto, que se consoliden el resto de derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Aprovecho nada más para hilar la pregunta anterior que quedó pendiente, ¿no? Esos derechos políticos que son fundamentales presentan muchos desafíos en un contexto como el que estamos viviendo con esta crisis sanitaria global, que nos obliga a estar en casa, a quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Y que restringe la libertad de tránsito. Simple y sencillamente porque el espacio público suele estar en la arena, en el terreno, en el territorio, y porque muchas de las actividades que tienen que ver con los procesos electorales tienen que ver con la presencia física de las personas y con el contacto de objetos. Y ahora esos derechos parecieran que están en crisis ante la necesidad de estar confinados en nuestras casas. Aquí lo peligroso es que hay muchas personas que incluso están minimizando estos derechos. Ok, estamos viendo una situación de crisis donde lo más importante es salvar vidas y la salud de las personas, pero en ese contexto, ¿los derechos políticos ya no son importantes? ¿Ya dejan de ser fundamentales? Evidentemente que no, y estamos obligados a salvaguardarlos a pesar de esta emergencia. Por ejemplo, es muy satisfactorio ver que muchas organizaciones de la sociedad civil están utilizando las nuevas tecnologías para crear un espacio público y visibilizar temas e inconformarse y presionar, ¿verdad? Respecto al riesgo que pudieran tener ciertos derechos con esta emergencia.
Y concluyo, los órganos electorales también tenemos que ser muy creativos para utilizar instrumentos que antes no teníamos y que ahora vamos a tener que hacer uso de ellos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos, sobre todo el uso de las nuevas tecnologías y el Internet, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, más que una pregunta, yo creo que es una opinión o una información. México y sus comunidades de sus pueblos originarios están condicionados por la cultura. Bueno, yo creo que todo grupo social está condicionado por su cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en los Altos de Chiapas hay un fallo del Tribunal Electoral que no se ha acatado, ¿no? Eso nos dice Juan Carlos. Y por otro lado, Linda Alexander Ruiz nos pregunta, ¿se garantiza la igualdad de participación de los grupos LGTBI en las elecciones de Chiapas? Bueno, dos temas muy pertinentes para esta discusión, ¿no? La primera pregunta seguramente tiene que ver con un juicio para la protección de derechos políticos que promovió la síndica de San Juan Cancuc y que no se ha podido materializar, ¿verdad? En su momento, el cabildo electo en una sesión, una asamblea pública, cuando tomó protesta del cargo, decidieron hacer un lado a esta persona con el argumento de que había violentado sus usos y costumbres, porque la señora hizo campaña por otro partido político, no por ellos, ¿verdad? Y eso alegaban es una traición y con base en sus traiciones y costumbres debería tener consecuencias. La resolución que emitió en su momento la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy interesante, porque los magistrados y la magistrada entienden que al final los pueblos y comunidades indígenas tienen que tener la posibilidad de definir cuál es el sistema normativo con base al cual quieren regular su organización política, quieren participar en política. Es un derecho que se ha reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, ¿ya? Y lo que les está diciendo la Sala Jalapa es, a ver, compañeros de San Juan Cancuc, si ustedes quieren, ¿verdad? Organizarse con base en sus costumbres en política, pueden hacerlo. Tienen el derecho. Le piden al Instituto Electoral de Chiapas que dialogue con ellos, que les informe. Y entonces se organicen con base a esas reglas, sus elecciones, ¿verdad? Y sus formas de organización política. Pero si deciden no hacerlo y mantenerse en el sistema de partidos políticos, entonces tienen que respetar las reglas del sistema de partidos políticos. Lo que no se vale es incumplir las reglas de ese modelo alegando otro sistema normativo, cuando se les está dando la posibilidad de mutar a otro, porque esos cruces son los que generan muchas crisis y conflictos políticos y de ingobernabilidad en diversos municipios indígenas. Ya, por ejemplo, el municipio indígena de Oshchuk tomó la decisión. Ellos quisieron, se organizó la consulta y la mayoría estuvo de acuerdo. 60-40 quedó la opción de esa consulta. El 60% dijo, queremos organizarnos con base en nuestros usos y costumbres. Y entonces así se fue, así se hizo, ¿verdad? Llevaron a cabo sus elecciones con base a sus sistemas normativos internos. Y entonces, todo lo que pase al interior de ese municipio está sujeto a ese sistema normativo interno. Tenemos pendiente el asunto de Chilón y de Citalá, por el contexto que estamos viviendo no nos ha podido avanzar en sus procesos de consulta, pero en San Juan Cancún se dialogó con la población, con las autoridades, con los representantes, y ellos decidieron mantenerse en el sistema de partidos. No quieren una consulta formal para poder cambiar su régimen electivo. Así que estamos en proceso de cumplimiento de ejecución de sentencia. Es un tema que trae el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y por supuesto que los derechos de la comunidad LGTB es un tema que le interesan al Instituto Electoral, ¿verdad? Estamos estudiando, analizando para ver si vía lineamientos podemos garantizar espacios de representación, y estamos a tiempo también para que vía reformas al Código Electoral se pudieran garantizar esas cuotas. Muy bien, doctor.
Nos pregunta Roberto Ramírez, ¿el bien común está por encima de ciertos derechos humanos? En el caso de la contingencia por COVID, como se dice el maestro, se han restringido, por ejemplo, en algunos países el derecho al tránsito, pero es por salvaguardar otro derecho humano superior, el cual es el derecho a la vida. Bueno, yo tengo mi propia opinión, pero quisiera escuchar tu opinión. Todos No, tenemos no, te opiniones. escuchemos, Alfonso. Tú eres el que No, sabe, man. no, lo que sucede es que estamos, en esta pregunta muy interesante que hace Roberto Ramírez, desde mi perspectiva, pues hay determinadas formas, yo creo que el gobierno de México no ha ido por la línea dura, sino por la conciencia de todos nosotros, que hemos visto escenas, por ejemplo, en el estado de Jalisco, donde se ha detenido a gente que no va con mascarilla, ¿verdad? Con el uso de la fuerza excesiva. Entonces yo creo que los derechos humanos, si realmente estamos hablando del derecho humano de la vida, no solamente es la vida, sino la calidad de la vida, y en este sentido restringir algunos derechos humanos sin que además estemos en un estado de sitio, porque para ello tiene que cumplirse con el artículo 29 constitucional, ¿no? Pero ese es mi punto de vista. Creo que hablando se entiende la gente, ¿verdad? Todos tenemos que cuidarnos, ¿no? En este sentido, sí, la participación social de resguardo en su hogar, pues es la mejor prevención hasta ahorita que tenemos para la pandemia, ¿verdad? No sé tu opinión, doctor. Claro. No, coincido completamente contigo. Es un temazo, pero además no es nuevo, siempre ha estado ahí, ¿verdad? Desde que Maquiavelo nos heredó la tesis de las razones de Estado, ¿no? Y es lo que se argumenta, que en determinadas circunstancias hay que anteponer razones de Estado y eso implicaría o iría en detrimento de ciertas libertades o de ciertos derechos. Yo coincido con lo que comentas, Alfonso, en el sentido de que esa posibilidad existe, está contemplada en la propia Constitución, estos regímenes de excepción, estas circunstancias especiales. Lo que habría que hacer es que los gobiernos se sujeten a lo que está establecido en la propia normatividad y que ofrezcan las razones, los argumentos correctos para poder tomar esas medidas. Y tres, en el entendido que son medidas eventuales, ¿verdad? Y se tienen que establecer las fechas, los momentos, los tiempos para ordenar la vida en sociedad y recuperar normalidad. Bueno, ya tenemos una serie de preguntas de casos específicos que pues la idea es analizar lo más que se puede desde el punto de vista de los derechos humanos, la participación política. Creo que tenemos, así como lo hemos venido diseñando, se me ocurre a mí, hemos hablado del ciudadano, sus derechos de participación como un derecho humano, hemos hablado muy poco de las instituciones, y también hemos hablado algo de los partidos políticos, que podríamos decir los actores que están en juego, ¿verdad? Aquí nos hacen una pregunta, y eso quisiera también, si está bien delineado, el hablar de los actores, o sea, los ciudadanos, ejerciendo su derecho al voto, las instituciones que salvaguardan esos derechos, como el instituto, el cual encabezas dignamente, y los partidos políticos que son los que ofertan determinadas propuestas para solucionar problemas, ¿no? Y ahora, como bien mencionaste, es la candidatura independiente. Bueno, tenemos una pregunta que dice Yasmín Domínguez. En el caso de Tapachula, donde el Congreso local nombró como presidenta sustituta a una mujer, cuando la Ley de Desarrollo Constitucional marca que él deberá ser sustituido, sería del mismo género que es hombre. Quiero agregar que el presidente electo ya falleció del municipio de Tapachula, era hombre. Bueno, no sé qué opinión tendrías al respecto. Mira, Si quieres. tengo que ser prudente porque entiendo que es un asunto que está en la arena de los tribunales, ¿verdad? Sí. Y habrá que esperar lo que determinen los tribunales. Simplemente hay que ubicar los dos argumentos, ¿no? Una interpretación, un grupo que argumenta una interpretación literal de la normatividad, ¿verdad? Y un grupo que argumenta que tiene que haber una interpretación sistemática de esa disposición, es decir, que las acciones afirmativas
o por haber acciones afirmativas no se tendría que restringir. Bueno, es algo que tendrá que resolver el Tribunal Electoral, ¿no? Claro. Hay una pregunta de Ángel Ancheta Villafuerte. Hace unos días, dice, el presidente decretó la facultad de participación de las fuerzas en funciones de seguridad pública, viéndose de forma provechosa ante esta situación que vivimos en la pandemia del COVID-19. Esto con el fin de centralizar el poder y acumularlo para las elecciones. ¿Esto podría vulnerar derechos políticos por la participación de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que hay una opinión política en esa Sí, participación y que es muy respetuosa, ¿no? ¿Verdad? Nosotros como autores electorales estamos obligados a garantizar que hayan elecciones libres y competitivas y hacer valer las reglas de competencia que están en la propia normatividad. Yo creo que sí nos tenemos que hacer cargo de algo, ¿eh? De dos cosas en particular. Una es, por supuesto que hay riesgos que frente a un contexto como en el que vivimos, donde el Estado se vuelve más relevante y más visible, los candidatos que se presenten en las próximas elecciones y que estén ejerciendo cargos públicos o que estén en el poder, pudieran tener ventaja respecto a aquellos que son oposición o que no están ocupando cargos públicos. Es un debate, por ejemplo, que ahorita tiene en los Estados Unidos, ¿no? Que Trump está todos los días en la televisión y el candidato de los demócratas, que ya sabe que va a ser candidato porque los demás declinaron, ¿verdad? Pues está confinado en su casa, ¿no? Y se discute si eso pudiera generar inequidad en la contienda. Bueno, en México vamos a enfrentar ese tipo de situaciones. Es inevitable que los que están en el poder tienen mayor exposición mediática, siempre la tienen, pero en estas circunstancias es mucho mayor, es más grande. Y entonces eso pudiera ponernos en una situación de ventaja, pero eso depende. ¿Ah? Lo importante es garantizar las libertades en los procesos electorales y en las campañas. Depende de lo que las oposiciones hagan. Ellos tendrán que ser lo suficientemente creativos para poder garantizar su presencia mediática y poder comunicarse bien con los electores en los plazos que están establecidos en la ley. Muy probablemente en las campañas ya no podrán haber mítines como suelen hacerse, no lo sabemos, pero ante estas circunstancias es una posibilidad. Eso va a implicar que el acceso a la radio y la televisión ahora se vuelve aún más importante. Ya hay reglas para garantizar un acceso equitativo a la radio y la tele en la Constitución y en las leyes. A lo mejor habrá que replantearlas bajo este contexto y dar más oportunidades y más opciones a todos los partidos políticos. Está el tema de los debates, que ahora se vuelven más relevantes que antes, ¿no? Si ya no van a hacer campañas en las calles y en los parques y en las plazas, entonces los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales se vuelven más importantes, los debates, en fin, todo eso va a tener que incidir en el resultado de la elección. No demos por hecho entonces que esta ventaja mediática que pudieran tener los que están en el poder en automático se va a traducir en triunfos electorales. Al final, el principal sancionador en esta materia es el elector, con su voto en las urnas. Sí, muy bien, muy interesante, y eso también hace reflexionar que puede ser que una persona tenga más presencia en los medios de comunicación y puede ser un desequilibrio en la contienda, pero también la sobreexposición puede también ir en contra de la imagen de una persona, ¿verdad? Afortunadamente hoy las redes sociales han democratizado las posibilidades de oír otras voces, otras ideas, otros pensamientos que no son necesariamente los que tienen los medios tradicionales o convencionales en los noticieros de televisión, en los programas de televisión, y eso hace que la democracia sea más rica, ¿verdad? Y en determinado momento los ciudadanos podamos tener una idea más de los actores y de las cuestiones que están en juego, ¿verdad? Aquí nos pregunta Luis Alberto Rivera Rodríguez, ¿cómo se deben dimensionar la autoadscripción
indígena y la identidad de género en materia electoral, y otras serán necesarias las elecciones afirmativas para lograr que haya gobernadoras y presidentes municipales, incluso presidente de la República? Bueno, son varias preguntas. Mira, el tema de cómo acreditar la autoadscripción indígena, pues nos reventó en el 2018, ¿verdad? En su momento, el Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos para las candidaturas federales, legislativas, y estableció espacios de representación, distritos indígenas, ¿ah? Un número de distritos que por haber mayoría de población indígena ahí, se volvió obligatorio para los partidos políticos postular candidaturas indígenas, ¿no? Y el INE fue más allá, porque previó que pudiera burlarse o simularse el cumplimiento de esta disposición. Entonces previó lo que se conoce como la autoadscripción calificada. Es decir, no basta que digas que eres indígena, hay que probarlo, y estableció en sus lineamientos cómo pudiéramos acreditarlo. Por ejemplo, el requisito de acreditar que perteneces a una comunidad, que has hecho labores en una comunidad, que tienes, que formas parte de una comunidad, un ejido, en fin, acreditar trabajo comunitario. Eso fue validado en su momento, ¿no? La constitucionalidad de ese lineamiento fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, es legal y constitucional que se exija una autoadscripción calificada. El tema es que a pesar de esos controles, ¿verdad? Algunos partidos políticos encontraron el modo de cómo violentarlo, y desde entonces se ha estado planteando ahí en la mesa de discusión, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque ni modo que le pidamos pruebas ahí de ADN ahí a los candidatos, pruebas de muestras de sangre, ¿no? Yo creo que lo que se estableció en el 18 es suficiente y puede cumplirse, y que estas grietas que permitieron la simulación hay que cerrarlas, pero está en el ámbito de las autoridades electorales, ¿no? Poderlo hacer, y en los criterios que en su momento asume el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, el partido político que se vio envuelto en estas situaciones pudo hacer sustituciones de candidaturas de última hora, ¿ah? A horas de la jornada electoral. Y eso no permitió que el electorado, que los observadores, la sociedad civil pudiera advertir esos esquemas de simulación, ¿no? Habrá que establecer controles, medidas para que esas sustituciones no sean posibles con tan poco tiempo de anticipación a la jornada electoral, por ejemplo, ¿verdad? Habían más preguntas, pero no las anoté. Ya nos vamos ya vamos llegando al fin, pero hay más participación. Los sistemas electorales están determinados por los contextos políticos, pero también culturales y sociales en cada región. Y lo que teníamos en México eran procesos selectivos que no eran confiables, ¿no? Procesos selectivos donde no se garantizaba la competencia o la competitividad. A mí el sistema de financiamiento partidista que tenemos en México no me desagrada. O sea, ojo, porque sí, tenemos mucha pobreza y muchos sectores de la población que atender, pero otra vez, los derechos políticos son derechos fundamentales. Y en un país como este, con los antecedentes de fraude, de agandalle que teníamos, ¿verdad? Hemos tenido que establecer todo un andamiaje normativo para poder garantizar la confianza en las elecciones. Fíjense, las boletas electorales son caras, sí, tienen un sinnúmero de candados de seguridad. Pues claro, venimos de la tradición del fraude, de la agandalle. Si no tuviéramos ese contexto de desconfianza, pues lo hacemos con cualquier papel y nos ahorramos muchos millones de pesos, ¿verdad? Lo mismo los materiales electorales, lo mismo el andamiaje de instituciones especializadas que hemos creado. Todo ha sido consecuencia del contexto de desconfianza que ha habido en este país. Ahora vivimos una coyuntura donde se está priorizando la necesidad de abaratar costos, y hay que hacerlo, y nadie debe racionalmente oponerse a ello, sí, siempre y cuando no retrocedamos en términos de confiabilidad de nuestros procesos. Perfecto. Hemos hablado de una evolución de nuestras instituciones, una evolución cultural, tocando algunos temas específicos como la participación de la mujer, la participación indígena,
eh, y los órganos jurisdiccionales de materia electoral. Eh, ¿En qué lugares estamos? ¿Cómo podemos fortalecer la vida democrática a través de elecciones más creíbles, más participativas? ¿Qué, qué nos falta por agregar, podríamos decir? Bueno, yo creo que el principal desafío es de cultura cívica, todos lo sabemos, ¿verdad? Es decir, se han hecho reformas en los últimos años en este país que han permitido avanzar en términos democráticos, pero eso no ha venido acompañado de una transformación cultural, de una necesaria transformación cultural que permita a la ciudadanía, ¿verdad? Entender los valores de la democracia, hacerlos suyos y priorizarlos. Y eso es un tema muy complejo porque es un tema sistémico, ¿eh? Las complicaciones son sistémicas. Vivimos en una sociedad que consciente o inconscientemente promueve valores que son distintos a los de la democracia, que son los que nos permitirían fortalecer estos mecanismos. Por ejemplo, se está formando a las nuevas generaciones en la importancia de que tengan una carrera, de que acumulen riqueza, de que tengan prestigio, porque es lo único que vale la pena. Y poco fomentamos el humanismo, la importancia de valores como la solidaridad, de anteponer el interés público, de participar y de incidir en las cuestiones públicas. Lo que vemos es una parsimonia generalizada, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos en sectores amplios de la sociedad, que no creen en las instituciones, que no les interesa participar por muchas razones, ¿verdad? Pero una de ellas tiene que ver con cuestiones culturales que están ahí arraigadas y que tenemos que superar. Me parece, Alfonso, compañeros, compañeras, que el reto más importante es cultural. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo avanzar? Es el gran desafío que tenemos. Bueno, nos estamos acercando ahora sí al fin. Ha sido una plática muy interesante. Tenemos más preguntas, pero queremos saber si consideras aquí agregar un poco más para contestar algunas preguntas. Estamos hablando de cuestiones de participación de la mujer, de evolución. Por ejemplo, Roberto Ramírez nos pregunta si es en esa evolución de derechos políticos luego sería viable acceder a un sistema de sufragio electrónico. Es decir, quizás pensando en una parte de la sociedad, pero nuestro estado, que tiene una gran cantidad de poblaciones indígenas, no sé cuál sería la respuesta desde tu perspectiva, doctor. Sí, claro. Transitar a un sistema electoral basado en las nuevas tecnologías sería lo ideal. Nos abarataría muchos costos y haría mucho menos riesgosos muchas actividades del proceso electoral. Yo creo que tendríamos elecciones de mayor calidad, pero nos movemos en el terreno de lo posible, ¿verdad? Implica garantizar el acceso a la tecnología pues, de toda la población, de toda la ciudadanía, ¿verdad? Revisar experiencias que se están presentando en otros lugares pudiera resultar interesante. Yo creo que sí es posible avanzar, pero de manera gradual. Por supuesto que no se puede dar de golpe, el cambio no puede ser de golpe. Podemos empezar con pruebas piloto, avanzar por ejemplo, para este año las elecciones que se aplazaron de Coahuila y de Hidalgo. En Coahuila ya se había acordado que en algunos distritos electorales se iban a organizar las elecciones con urnas electrónicas. Y en Hidalgo se había acordado que la elección de la cabecera municipal de Pachuca iba a ser toda con urnas electrónicas. Podemos dar algunos pasos y avanzar en esto. El reto más fuerte de avanzar no es tecnológico, es cultural. O sea, porque todo lo que hemos construido en esta materia es para ganar confianza en los resultados. Pero sigue habiendo un sector muy fuerte de la población que cuestiona el uso de la tecnología. En una reunión que tuve, por ejemplo, con algunos actores políticos hace un par de meses sobre este tema, me brincaban y me alegaban, se está sentando el germen de la corrupción o del fraude al proponer el uso de la tecnología. Entonces, el reto más importante no es tecnológico, es cultural, es pedagógico.
cómo enseñarle a la ciudadanía todos los candados de seguridad y confianza que estos esquemas tecnológicos pudieran tener para poderlos utilizar. Es muy interesante y me recuerda, yo estuve en el Instituto de Participación Electoral en Tabasco, participando en las anteriores elecciones federales ahí, y pensábamos que la noche iba a ser muy larga, ¿verdad? Apenas íbamos contando cuando algunos candidatos reconocían públicamente esa diferencia que podríamos decir que distensionó al país, y una noche que iba a ser muy larga y oscura fue relajada porque los propios candidatos contribuyeron a ello. Por eso, desde ese punto de vista, creo que sí es importante lo que mencionas, doctor, en relación a la cultura. La cuestión electrónica, la tecnología es neutral. Depende de nosotros cómo la usemos. Yasmín Domínguez nos pregunta, ¿es procedente la reelección de presidentes de los H ayuntamientos? ¿Cuáles serían sus reglas a seguir? No sé si podrías contestarnos. Mira, la reelección ya está garantizada desde la reforma constitucional del 2014 a nivel federal y en el estado de Chiapas ya aplicó desde el proceso electoral pasado de 2018. Por supuesto que está ahí, no es un derecho absoluto, ¿eh? Es decir, los servidores públicos en los cargos no tienen un derecho automático a reelegirse, dependen de que sus partidos políticos los postulen. Y hay otro tipo de restricciones que también están establecidas en la normatividad. ¿Eso es un avance democrático, es un retroceso? Vamos a ver, teóricamente es un avance. La reelección es una solución que la teoría democrática genera para que como ciudadanos siempre tengamos el control de nuestros políticos. En teoría, la reelección hace que los que ganan una elección tengan el incentivo de responder al interés de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque quieren presentarse nuevamente al cargo. Esto los vuelve, en teoría, más responsables. Ganamos en términos de responsabilidad, porque somos los ciudadanos los que entonces vamos a definir si efectivamente cumplió sus promesas de campañas, actuó con base al interés público, refrendar, premiar, y si no, castigar. La reelección empodera al elector, empodera al ciudadano. Pero también me hago cargo y reconozco que en un contexto cultural y social como el que vivimos, vamos a tener que evaluar en los próximos años cómo se da, en qué contexto se da, ¿no? Porque el principal riesgo o temor que tenían los opositores a la reelección es que pudiéramos estar fomentando cacicazgos, ¿verdad? Bueno, de que eso no suceda dependen muchas cosas que habrá que revisar. Bueno, yo creo ahí que los mexicanos, en nuestro ADN, tenemos una idea de que la reelección es algo que no es bueno, y quizás a veces podría ser más bien algo moderado. Vemos casos como en Bolivia, donde un presidente indígena con muy buenos resultados, ¿no? En bienestar social, insiste en participar en contiendas, en contiendas, en contiendas, inclusive llama a un plebiscito, pierde el plebiscito, lo desconoce, pero insiste en participar. Es decir, yo creo que los mexicanos tenemos una memoria histórica donde la reelección exagerada pues no nos ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces es algo que sí tenemos que analizar para determinados cargos, podríamos decir. Que en México solo procede para elecciones legislativas y municipales. La reelección no está permitida para el cargo de presidente de la República ni para gobernadores. Bien, tenemos más preguntas que se han relacionado con las otras preguntas. No las voy a leer a todos, les agradecemos mucho sus preguntas. Realmente ha sido muy interesante esta charla en términos generales. Por ejemplo, cuando hablabas de acceso al poder, alguien nos preguntaba, bueno, todavía existe el EPR, un grupo guerrillero, el mismo, podríamos decir, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que podríamos decir que está en modo avión, ¿no? Pero ahí están.
Ahí están, pero afortunadamente las instituciones, podríamos decir, el México, hasta ahora, inclusive con los grupos de la delincuencia organizada, ¿verdad? Hasta ahora las instituciones como que se han resistido a democratizar, a no permitir la no democratización del país. En este sentido, la democracia debe ser algo voluntario, algo que esté ajeno a la interferencia de otras personas. Por eso también me llama mucho la atención cuando hablabas de la población indígena, que nos preguntan del estado de Puebla algunas cosas. Si el voto es un derecho individual o el voto es un derecho colectivo, porque en las poblaciones indígenas se cree que todos deben de votar igual, porque es un derecho comunitario. ¿Cuál sería tu perspectiva en esa observación? Bueno, respecto a lo que comentaste, de la presencia todavía en el país de algunos grupos subversivos, por llamarlo de alguna manera, eso dota de aún mayor importancia al hecho de tener elecciones confiables en este país. ¿Ah? Si tenemos elecciones creíbles, donde todos tienen posibilidades de ganar, pues no van a haber banderas que justifiquen ese tipo de movimientos. ¿Verdad? Hablando de cuestiones políticas, no sociales, ¿verdad? Necesitamos entonces hacer avanzar en la credibilidad y confiabilidad de nuestras elecciones, no retroceder con el argumento del presupuesto. Ojo con eso. Lo otro, esto de, perdón, El voto individual o colectivo de de los derechos individuales o colectivos. Vamos a ver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha reconocido que existen los derechos comunitarios, ¿no? Existen los derechos comunitarios. Ahí el tema es que se tienen que dar en el contexto de elecciones comunitarias. Oaxaca, ¿verdad? Fue quien inició con esta tendencia, con su reforma en 1995, reconociendo municipios indígenas, basados sus elecciones en usos y costumbres. Y asuntos que se han venido presentando en elecciones de municipios indígenas de Oaxaca han generado criterios judiciales muy importantes, ¿verdad? Donde se reconoce este derecho político comunitario. El problema es cuando en contextos donde las elecciones están basadas en sistemas de partidos políticos, se quiere hacer valer estos valores o estos principios comunitarios. Ahí sí encontramos conflictos y hay que analizar cada caso concreto que se ha presentado en el Tribunal Electoral a efecto de poder tener claridad de qué hacer frente a ese tipo de situaciones. Es fácil ser candidato independiente en el estado de Chiapas. ¿Es fácil? Mira, digamos que es más fácil que en otros estados, porque los porcentajes que se exigen de firmas de apoyo ciudadano a estos ciudadanos que aspiran a estas candidaturas son menores que en otros lugares, ¿verdad? O sea, no son derechos que se reconocen en automático. Para poder ser candidato independiente hay que cumplir ciertos requisitos. Y eso está validado por la Corte y por el Tribunal Electoral Federal, ¿ya? Pero esos requisitos en Chiapas son de los más bajos que hay en todo el país. El porcentaje de firmas de apoyo ciudadano que se les pide depende del número de población que hay en cada localidad. Pero, por ejemplo, entre más grande es el municipio, más población, más firmas se piden. Pero por darte un ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, que es el municipio más poblado, lo que se exige es un poco menos de 10,000 firmas de ciudadanos para poder obtener una candidatura independiente. Ahí tenemos un reto muy importante con la emergencia, porque difícilmente se va a poder permitir que estos ciudadanos ahora puedan salir a la calle a buscar firmas de apoyo. Tenemos que encontrar mecanismos para que, aprovechando las nuevas tecnologías, garanticemos estos derechos políticos. Muy bien, doctor. Para ir finalizando, desde tu punto de vista, es necesario fortalecer la participación ciudadana y en Chiapas
y cómo podríamos hacer para fortalecer esa preparación, esa participación, perdón. Por supuesto que sí, hay, lo que nos dicen las encuestas de opinión pública es que cada vez hay un sector muy importante en la sociedad que deja de creer en los valores de la democracia. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en su vida hay otras prioridades. Por ejemplo, en lugares donde hay un contexto muy fuerte de inseguridad, hay sectores muy fuertes de la población que lo que dicen es, mira, prefiero que se garantice mi seguridad aunque no vivamos en una democracia, aunque no tengamos un gobierno democrático. Y eso es muy peligroso en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, ¿eh? Donde ante la amenaza a nuestras vidas y a nuestra salud, el Estado se vuelve más fuerte, ¿eh? Más poderoso. Y pudiera eso estar acompañado de una cultura, ¿eh? De una sociedad que se vuelva más proclive a eso, ¿no? Y eso es peligroso en términos democráticos. El reto es muy fuerte de cómo avanzar en términos de cultura y democracia, en términos de cultura cívica. Hay muchos estudios que dicen que primero hay que resolver otras cosas. Lo cierto es que esas otras cosas no las vamos a poder resolver de un día para otro y tenemos que encontrar la manera de avanzar a la paz. ¿Ah? Ya sabemos que primero hay que resolver el tema del hambre. Si las personas no tienen para comer, pues difícilmente se van a preocupar por otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que encontrar la manera de avanzar a la paz, porque tan importantes son las libertades básicas como las libertades políticas. ¿Cómo hacerlo? Fíjense, hace 3 años las instituciones electorales del país, apoyándonos de los que saben, de los expertos en esta materia, aprobamos el mayor esfuerzo de política pública en materia de cultura cívica en México que ha habido desde los tiempos de Vasconcelos, ¿eh? Se llama la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Ahí se identificaron muy bien cuáles deben de ser los ejes en los cuales avanzar en esta materia, ¿ah? Y cómo y con quién debemos hacerlo. Por ejemplo, los 3 grandes ejes son, no puede haber un contexto de cultura cívica si no hay información, tiene que haber pluralidad informativa, mucha información. Y ahí en ese ejercicio de política pública se nos dice con quién hay que trabajarlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. 2, tiene que haber mucho convencimiento de esta vía. ¿Eh? Y 3, tiene que haber mucha exigencia. Y eso se enseña. Yo concluiría diciendo algo que es muy básico, pero que nunca hay que perderlo de vista. Nadie, ninguno de nosotros, nadie en el mundo nace siendo demócrata. Por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos individualistas. Nadie nace siendo la Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? ¿Ah? Los que tenemos hijos lo entendemos muy bien. ¿Qué pasa si dejas a los niños que se formen sin decirles nada, sin establecer ciertas reglas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia de ello? ¿No? Ese caos es el que se traspola en lo social, ¿verdad? Si no entendemos que los valores de la democracia se enseñan, se fomentan, se forman, y para que arraiguen en la sociedad tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y eso pasa por no solamente establecer las políticas públicas adecuadas que tienen que ir de la mano con la educación en casa, en familia, en las instituciones competentes, también por la actitud, por las decisiones que asumimos los funcionarios públicos. Todo eso transmite confianza e incentiva y motiva que arraiguen los valores de la democracia. Muy bien, doctor. Queremos agradecerte realmente tu participación a nombre del doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del SECOCICE. Realmente ha sido una charla muy interesante, se nos fue el tiempo muy rápido. Como el último mensaje que te pediríamos, doctor Osvaldo Chacón Rojas, por favor. No, a mí me parece que este ejercicio es muy importante. Les felicito por desarrollarlos, porque tenemos que encontrar la manera de que el encierro
de que la contingencia, de que el confinamiento no mate el espacio público. Si no hay espacio público, muere la ciudadanía, muere la cualidad de ciudadano, no importa lo que digan las leyes, ¿eh? Tenemos que construir estos espacios públicos donde podamos mostrarnos, expresarnos, debatir, intercambiar opiniones, intercambiar ideas, y el mensaje final sería ese, la importancia de hacerlo y de fortalecer estos espacios de participación. Muchas gracias, de veras ha sido muy interesante, inclusive la gente dice, y muy interesante participación del doctor Osvaldo Chacón Rojas, muy poco tiempo para escucharlo. Bueno, vamos a hacer un segundo programa, te vamos a invitar para que nos hagas el honor de volver a participar, queda en puerta ello, y queremos agradecer a todos los que nos siguieron en esta más de una hora, y este video se ha subido a YouTube, y realmente ha sido muy interesante, y nos vemos el próximo viernes de Derechos Humanos. Vamos a tener un congreso internacional el 27 y 28, tenemos alrededor de 30 expositores, y tenemos 9 nacionalidades, así que los invitamos a que nos sigan, y agradecemos y nos despedimos en este día con el doctor Osvaldo Chacón Rojas. Muchas gracias de todo corazón y nos vemos en la próxima. Buen día a todos. Gracias, doctor. Gracias. Les mando un abrazo a todos y a todas. Hay que seguirnos cuidando. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.